Vamos a 1977 con esta institución. ¿Cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. A partir de marzo del 76, los argentinos ganamos la paz. Y juntos empezamos a reconstruir un país que moral y económicamente estaba en bancarrota. Queda mucho por hacer, pero estamos haciendo mucho. Todos los golpes de Estado en Argentina se han producido frente a la incapacidad de la derecha y de los intereses monopólicos internacionales de articular una salida política que no fuera mediante el asalto al Estado. Lo primero que construye el relato del terror es el perfil del enemigo. Ese relato lleva a nuestra mano a recorrer a ciegas los perfiles de un cadáver, hasta hacernos descubrir que bien podría tratarse de nuestro propio cuerpo. El enemigo en el relato del terror debe parecerse a cualquiera de nosotros, pues así el terror paraliza, separa, disocia. Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare. El Estado terrorista es una suerte de Jano bifronte, donde por un lado tiene las características de un gobierno militar tradicional, pero tiene toda una cara oculta, donde está involucrado el conjunto del Estado, para implementar a través del terror la dominación de la sociedad. Yo recuerdo que era estudiante en la Facultad de Filosofía, me reunía con unos compañeros a estudiar y un día vemos en el diario que sale un decálogo de cómo reconocer a un subversivo. Y la verdad que nos asustamos. Un subversivo, según las propias definiciones de los militares, eran aquellos que no participaban de la filosofía occidental y cristiana, del modo de ser occidental y cristiano, aquellos que manifestaban ideas exóticas o que contrariaban el orden casi divino impuesto por los militares. Las cosas han cambiado. Ahora se respira, se trabaja, se pasea, se habla con tranquilidad, hay seguridad. Aprendimos que la libertad da derechos, pero también crea obligaciones, que la solidaridad es un valor esencial para la comunidad. Retornamos al estilo de vida argentino, a nuestro estilo. La subversión tenía la misma definición que ahora tiene terrorismo para Bush. Es decir, terrorismo puede ser cualquier cosa, subversión puede ser cualquier cosa, y es precisamente esta ambigüedad en la definición la que va imponiendo la autocensura o el temor o el terror. No vaya a ser que piensen que soy subversivo ahora que soy terrorista. Volvimos a sentirnos argentinos en un marco de seguridad. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a darnos cuenta que muchas cosas han cambiado después de aquel 24 de marzo. 24 de marzo de 1978, segundo aniversario del proceso de reorganización nacional. 2 años en que la Argentina recupera su histórico camino de libertad. Todos sospechaban del de al lado, o porque le veían cara de peligroso o porque creían que lo iba a denunciar. Nadie hablaba de su vida personal, de sus relaciones. Se trataba de no tener agenda y no vincularse con nadie porque podía ser
un engaño. Uno no sabía bien por qué desapareció alguien. Uno necesariamente también se sentía una víctima potencial de ese terror. Y entonces esa aparición de cuerpos acribillados, todo lo que fue política demostrativa de que el terror existía, porque si bien había una cara oculta, también era necesario que hubiera manifestaciones y pruebas de ese terror para que ese pudiera ser efectivo. Antes del 24 de marzo de 1976, la incapacidad, el desencuentro y los intereses de sector fomentaban el desorden y la anarquía, atentando permanentemente contra la vida nacional. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Salir a la calle era salir a un lugar donde circulaban vehículos con personas armadas todo el tiempo, con ametralladoras saliendo por las ventanillas, con tipos en los Falcon verde o los Falcon gris, con anteojos negros, cara de matones, y las armas, exhibiendo las armas. Y esto era una manera de generar terror en toda la sociedad, no importa si iban a un operativo o no. De modo que el gobierno militar habló de una manera precisa y controlada y estableció en el lenguaje también ciertos síntomas del terrorismo de Estado. Recuerda que depende de ti no volver hacia el pasado. Recuerda que no hay nada peor que olvidar. Un reconocimiento, de alguna manera, estás anticipando que el Estado tiene una hostilidad hacia lo que no reconoce. La frase célebre de médico Saint-Jean, donde habla de que primero van a matar a los guerrilleros, después a los colaboradores, después a los indiferentes, ¿no? Ese abrir el círculo de culpabilidades hasta todo extremo que no significara una adhesión absoluta al golpe militar. Era extrema la idea de que no había reconocimiento, se había puesto una sigla a las organizaciones armadas y demás. Esa sigla de algún modo le sustraía también el nombre, le sustraía la vitalidad que puede tener un nombre que forma parte de una cadena libre de elecciones respecto a la personalidad, la singularidad del individuo o de un grupo político, ¿no? Yo creo que en este caso la subversión fue la gran excusa para la recomposición de esta lógica distinta de acumulaciones, la ruptura con el keynesianismo, digamos así, y al mismo tiempo una rearticulación de la hegemonía norteamericana sobre su patio trasero al haber estado tan fuertemente acosado. Antes del 24 de marzo de 1976, el vacío de poder, el desprestigio y la falta de representación activa en los foros internacionales ponían en peligro la soberanía nacional. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Eso implicaba terminar con la contestación social, con el crecimiento de un sindicalismo independiente a través de los gremios en lucha, de coordinadoras de gremios, todo lo que significaba la estructura sindical del país al margen de los aparatos burocráticos sindicales. Era preciso terminar con todo tipo de disenso político, pero también de disenso intelectual, ¿sí?, en todos los estamentos de la sociedad. La carrera de la aniquilación también se dio en el terreno de la cultura. Toda dictadura tiende a intentar el reemplazo de la cultura asesinada. ¿Conoce la sala de la tortura? Así le llaman a la sala de maquillaje. Acá nadie se salva. Actores, actrices, periodistas, locutores. Es interesante ver dónde estaban los fantasmas de las prohibiciones, aunque sobre esto se ha escrito más, porque era una cosa tan evidente y tan grotesca que prohibieran un libro como Un elefante ocupa mucho espacio, un libro para niños. La
represión cultural no la hicieron los militares, la hicieron enormes cantidades de civiles que estaban al servicio de ese gobierno, muchos de los cuales eran académicos e intelectuales y muchos de los cuales todavía siguen cumpliendo funciones. Cuando las autoridades del proceso de reorganización nacional detectaban en cultura o en educación que había determinados contenidos curriculares, determinadas carreras que les eran adversas, las cerraban. Estaban más preocupados por matar a los docentes, matar a los alumnos y perseguir la teoría de los conjuntos y algunas otras cosas que veían como altamente subversivas, que por construir un lenguaje o una, te diría yo, un orden simbólico diferente. 2 años de estudio, de paz, de una realidad que armoniza la fuerza de la vocación con la dedicación responsable. Cuando ellos se quejan de que perdieron la batalla cultural, que ganaron la guerra pero perdieron la batalla cultural, es porque consideran que en realidad el proyecto que tenían era mucho más profundo. Y si uno piensa de qué manera la persecución incluso de personas se extendió a ideólogos y no meramente a militantes armados, ¿no? A gente que había elegido la lucha armada como camino de transformación social, sino a personas que daban clases o a personas que escribían libros. Es que la idea era producir en realidad un cambio cultural vaciando por un lado y llenando por otro. 2 años durante los cuales los estudiantes se dedicaron exclusivamente a capacitarse para un futuro antes incierto y ahora promisorio. Las nuevas generaciones que iban a la vida universitaria tenían que aceptar que había algo desterrado, que era el pensamiento crítico, que eran los autores nacionales, que era el pensamiento independiente y, por supuesto, cualquier doctrina que significara un cuestionamiento revolucionario ya no solamente al modelo político dictatorial, sino a la sociedad capitalista en la cual vivíamos. Creo que esto actuó sobre en la parte docente, en los contenidos de la enseñanza, en machacar sobre el miedo, sobre la no participación, sobre la demonización de lo que habían sido las luchas populares de los años 70. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Seguir estudiando, seguir aprendiendo, con voluntad, sin claudicar, haciéndolo con más fuerza que nunca, tomando conciencia de que esta lucha también es tuya. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos, argentinos a vencer, argentinos a vencer. Un pueblo como un pueblo argentino, politizado, que siempre expresó sus opiniones a través de fuertes corrientes de opinión y con las grandes tradiciones argentinas, la liberal, la nacional popular, la ilustrada, las tradiciones de izquierda, socialistas, se enfrentaron todas a este dilema, todas, a un dilema nuevo que lo produjo el Estado y lo produjo una cúpula militar que sumó a toda una institución como el Ejército, del cual no se pueden disculpar ninguna de sus actuaciones anteriores que tuvieron sesgos represivos. El plan cultural emanaba de las indicaciones y las órdenes y los proyectos del Ministerio del Interior que tenía Albano Arguindegui, un hombre altamente responsable de la política de la dictadura. Y de allí derivaba a todas las áreas de gobierno. Tenían un propósito muy concreto, trabajaron 2 años los listados de posibles víctimas, se construyó una imagen del enemigo, como comillas, y se atacó a todos los estamentos de la sociedad. Sí teníamos la fuerte hipótesis de que había un plan sistemático de destrucción, pero no que había una contraparte que era de producción cultural. Esto fue una sorpresa, que en realidad se intentaba, como una especie de vaso comunicante, destruir y llenar ese contenido con los buenos, los buenos pensamientos que se suponía que tenían que producir. Fue un empobrecimiento brutal, cultural, de lenguaje, de las inteligencias a nivel de debate, al que colaboró, por supuesto, no solamente la represión, sino el exilio. Un vaciamiento cultural terrible que
por supuesto, estamos todavía sufriendo. La mano de obra del terror fue a juicio. En tanto, el terrorismo cultural operado desde el primer minuto fue soslayado por la continuidad de sus personeros en los principales lugares de los medios de comunicación y de los espacios de la cultura oficial. Ocurre que tuvimos una dictadura muy sangrienta y que la desaparición de personas, el secuestro de niños, la tortura, el asesinato, fueron cosas tan fuertes en el momento del juicio a las juntas, todo lo que salió a luz para aquellos que todavía no estaban enterados. Fue tan fuerte que realmente hablar de la represión cultural parecía bastante superficial. Tuvieron que pasar muchos años para que podamos darle una dimensión política a este hecho y no resulte ofensivo para muchas otras pérdidas, sobre todo pérdidas humanas, que fueron muy graves para nosotros. El patetismo del discurso moral y de la cuestión de valores cubría como una manta corta y deshilachada la instauración del sistema económico que maniataría al país por 3 décadas. En el caso del golpe del 76, yo creo que hay que reparar en que fue la primera vez en estos gobiernos cíclicos que el conjunto de los sectores más concentrados de la economía salieron a ser parte integrante de este golpe de Estado del 76. La ideología era Dios, familia y propiedad. Esto es muy característico de una derecha regresiva, muy conservadora y un supuesto liberalismo. Es notable que quienes han destruido tantas familias, matando padres, hijos, secuestrando niños, etcétera, sin embargo llevaran verbalmente, de manera ostensiva, esos presuntos valores de la familia occidental y cristiana. Semana Santa. El Hijo de Dios sufre y muere por los hombres. Que su ejemplo de entrega y abnegación nos ilumine para trabajar unidos por un mundo mejor. O sea que es liberalismo económico, no es el liberalismo jurídico-político. Antes del 24 de marzo de 1976, la falta de inversiones, la incapacidad económica y la demagogia paralizaron obras fundamentales para el desarrollo del país. Usted lo vivió. Es un liberalismo que ya desde su fundación, digamos así, planteaba que no interesa tanto la forma del gobierno como el hecho de que ese gobierno sea capaz de permitir el libre juego de las leyes del mercado. Por lo tanto, si el gobierno es democrático y permite el libre juego, fantástico. Ahora, si es democrático y no permite el libre juego, es preferible una dictadura que permite el libre juego. Este golpe, por lo tanto, no fue simplemente un golpe cuartelero militar, sino que participaron las estructuras del poder financiero y del poder económico en general en la Argentina. Por eso, este es un golpe que tiene 2 jefes. Por un lado, Videla, pero por otro lado, Martínez Ríos. Los saberes de la clase pasiva han aumentado significativamente en los 2 últimos años. De esta manera, se van recuperando los salarios para alcanzar los niveles deseables. Martínez Ríos, en los años 76-77, logra algo básico que es una redistribución regresiva del ingreso, logra disminuir el salario real y logra disciplinar a los trabajadores. Esto es, digamos, el gran logro que estaban esperando desde algún carnicero reaccionario hasta básicamente los grandes capitales concentrados. 2 años trabajando para sanear la economía, incrementando la explotación del campo, fuente primordial de riqueza, fomentando el desarrollo de industrias aptas y modernas, logrando que el libre juego de la oferta y la demanda acabara con el desabastecimiento y la especulación. 2 años en que el incremento de nuestras exportaciones ha permitido al país el ingreso de divisas que facilitan el crecimiento económico.
y una parte importante de los desaparecidos, que llega casi al 50%, eran delegados internos de fábrica. Es decir, acá había que quebrar. No la lucha armada, que estaba bastante controlada, y ellos sabían que en un año la habían controlado, sino lo que era la resistencia histórica de los sectores populares, que tenían en los espacios en los lugares de trabajo, uno de los centros de organización y articulación. 2 años en que trabajar es un derecho con sus correlativas obligaciones. 2 años en que la fábrica es el lugar donde solo se acude a trabajar para beneficio de las familias argentinas y del país. 24 de marzo de 1978. Segundo aniversario de una nueva manera de vivir para los argentinos, trabajando en paz para lograr mayor progreso y bienestar. Para disciplinar al país hacía falta el aniquilamiento y el terror. Para eso se instrumentó todo este sistema de campos de exterminio y de profunda violencia sobre los prisioneros. El hecho de que el terror fuera básicamente nocturno, que no se supiera dónde estaban los detenidos, los trascendidos de las cárceles clandestinas y demás, funcionaba también como una metodología operativa y expansiva en círculos concéntricos de la metodología del terror como forma de control de la sociedad. La dictadura no podía contar su verdadera epopeya, su verdadera eficiencia, plagadas de campos de exterminio y cámaras de tortura, toda vez que el plus del régimen afloraba al aire libre y al conocimiento público. El Estado estaba teniendo una victoria militar frente a las organizaciones insurgentes, muy evidente. Sin embargo, no tenía ninguna narratividad, no salía en los diarios, digamos, el Estado tenía que sostener que la ley de fuga, tirar personas al río, etcétera. Cuando esos cuerpos aparecían, digamos, inmediatamente el mecanismo de la simulación de los verdaderos acontecimientos se desataba en la prensa y demás. Esta combinación de terror con atomización social permitió una determinada actuación de los grandes medios de comunicación. La prensa, por supuesto, los llamados grandes comunicadores, es decir, pequeños y miserables, como Neustadt, como Grondona, como Morales Solá, como tantos otros, fueron los corifeos de la dictadura. Son los propios medios por convicción, por lo menos los medios del establishment, por convencimiento de que era necesario el golpe y por lo menos convencimiento de urgencia de que había que darles un muy largo margen de libertad y por apoyo al propio proyecto político de la dictadura, que no necesitan que nadie les vaya a decir nada, apoyan, aplauden y añaden, insisto, argumentos más inteligentes que los propios milicos podrían difundir. El diario La Nación y Clarín no ahorraron apoyo, pero al mismo tiempo, como sucede siempre en que se trata de escamotear a la visión de la sociedad lo que realmente ocurre, el golpe se presentó casi como un hecho de la naturaleza, un tsunami, pero un tsunami positivo para ellos, ¿no? Pero diciendo, bueno, esto era inevitable. Sabe que es una ley de los medios de comunicación que el impacto del mensaje es inversamente proporcional al grado de vitalidad y participación del tejido social. Es decir, cuanto más organizado y participativo está la sociedad, menos impacto tiene el mensaje de los medios. Por el contrario, en una etapa de repliegue y atomización, por el terror o por la desocupación o por la caída en situación de pobreza, el impacto de los medios, la desinformación, el tipo de mensajes que fueron anunciados tuvo mucha mayor capacidad de disciplinamiento social. 2 años de trabajo, 2 años sin conflictos artificiales que solo beneficiaban a unos pocos, comprometiendo el bienestar del resto de la población que trabajaba. 2 años que sirvieron para restablecer el diálogo franco entre el trabajador y su empleador.
con un solo objetivo, el bienestar general de todos los habitantes. Si bien hubo, por supuesto, los 100 y pico de periodistas desaparecidos, pero muchos de ellos es porque eran compañeros militantes o vinculados a los derechos humanos. Hasta hace unos años a mí siempre me hacían la pregunta inocente tipo, no, lo que pasa es que tal periodista fue valiente, entonces lo fueron a buscar de las pestañas y desapareció no sé en qué campo de concentración. Los periodistas prácticamente no tenían ningún margen de libertad porque las que decían de las empresas periodísticas tienen su propia política. Cuando decimos la prensa nos referimos a la gran prensa. Por supuesto, no solo en un apoyo irrestricto al golpe militar después de su asalto al poder, sino en la preparación del golpe. El miedo era real, digamos, es absolutamente legítimo y comprensible entenderlo y dimensionarlo, ¿sí? Ahora, si La Nación, Clarín, la prensa o La Razón no, porque está directamente en manos de milicos, hubieran tenido conducciones mínimamente liberales en buen sentido, mínimamente democráticas en buen sentido, hubieran tenido aunque sea un cachito de dignidad o de respeto verdadero como el que tuvo Nilsson por los principios del liberalismo, creo que algo se podría haber hecho. Porque es la otra pregunta que siempre me hacen, ¿podrían haber hecho algo? Creo que poco, pero con un poquito más de dignidad, con menos salvajismo ideológico, con menos fanatismo, que es el mismo fanatismo que La Nación sigue teniendo ahora, algo supongo que podría haber hecho. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que hicimos. Aún queda mucho por hacer, aunque como resultado podemos decir que hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo. Sí, Argentina camina. Los hombres y mujeres que volvieron a la calle y a las plazas por los extraños permisos suscitados por el Mundial 78 o la Guerra de Malvinas terminarían recordando, de alguna manera, su ser de multitudes. Rápidamente, con el orden y disciplina de la conciencia y accionar, una palabra se dibuja en el campo de juego. Argentina 78. El Mundial fue un punto de inflexión porque inevitablemente la gente volvió a la calle, hubo como, digo, esta frase, este concepto me lo han cuestionado un poco por populista. Y aparte porque es un poco, por ahí, más literario que científico. Pero a mí me da la sensación de que hubo una pequeña bisagra ahí. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina, voluntad de los argentinos. Yo creo que ahí tuvo un doble significado. Primero fue un intento, obviamente, de distracción de las grandes mayorías en función del fútbol. Pero yo recuerdo que en los festejos del Mundial, de pronto había una serie de códigos masivos que de alguna manera descomprimieron el terror. Digo, vos veías, los tipos con la vincha, digamos, por lo que había sido toda la simbología de las marchas, de la juventud peronista, etcétera. Toda la simbología sin nombre, pero tocando el bombo y era, dale campeón, dale campeón. Pero efectivamente la cancha, la tribuna, es un comportamiento medio como libertario lindo en contraposición a esa vida absolutamente regimentada, eso es cierto. Y al público, por favor, mantenerse en sus puestos, esperando la vuelta olímpica del equipo nacional. Había un elemento te diría, de complicidad, que a mí me permitiría decir que fue contraproducente para la dictadura militar. Paradójicamente, muchos hablan de la distracción que generó. Yo tuve la sensación de que no estaba sola. En la medida en que te volviste a encontrar, yo lloraba como un cerdo porque estaban todos ahí de vuelta, camuflados, pero con una serie de códigos que daban cuenta que la cosa no había desaparecido del todo. Estaba en Barcelona en el exilio y mi mejor amigo entonces, que estaba medio escondido acá, me contaba con alguna incomodidad y fue lindo salir a la calle a festejarlo, ¿sí? Digo, tuviste
recontracagados en las patas, sobre todo los militantes que se quedaron durante 2 años teniendo por tu vida y qué sé yo, y de pronto ves a la gente, y bueno, ¿sí? Porque hubo mucha culpabilización en torno al tema del Mundial. Los grandes panoramas de la culpa no son adecuados, y todos son culpables. Fue la forma que eligió Balsa para aminorar las culpas en el ejército, o en los sujetos reales de la represión. Es decir, todos somos culpables. Pero es cierto que juzgar qué conoce una sociedad y quiénes son los miembros de la sociedad que se animan a decir algo más, de modo de reconocer alguna valentía también. A uno le tiene que tocar a veces ser más valiente que otros, y eso es recomendable. Queremos en la copa jugar nuestro destino y al gran pueblo argentino el triunfo dedicar. Queremos una copa que nos llene de alegría y vamos todavía que tenemos que ganar. Y arriba mi Argentina con todo el corazón y vamos todavía que queremos ver campeón. Acordate que en el 79 todavía se intentó manipular, y en esto, digamos, Maradona, cuando se enteró que había sido utilizado a partir del triunfo del juvenil para descalificar las demandas de las madres, a partir de ahí, de los 80, comenzó a tener una conducta muy distinta respecto de estas organizaciones. Miles de hombres jóvenes, miles de soldados argentinos han cumplido con su deber. Ebrios de sangre, los hombres más conspicuos del régimen comenzaron a creer que podía actuarse sobre la conciencia pública con los mismos criterios de comunicación que los hombres de armas suelen utilizar en la guerra. La idea del lenguaje militarizado, por lo cual la mayor homogeneización en la sociedad se obtiene a través de siglas, a través de ciertos logotipos, a través de ciertas voces de mando, a través de ciertas expresiones que se anulan del otro y que se las confiere en términos de un lenguaje apto para la persecución. En fin, todo eso son formas de la organización de la sociedad en términos de la organización del lenguaje. Una tradición de patria, una vocación de servicio, una causa justa. Nuestro ejército, fiel a sus nobles orígenes, fiel a su vocación irrenunciable y fiel a su ideal argentino, cumplirá con su deber. Cuando hay una entidad central que organiza el lenguaje, como cuando es esta organización algo que emana del Estado, evidentemente vivimos tiempos de oscuridad, ¿no es cierto?, como los que se vivieron, entre otras cosas, porque el lenguaje estaba clausurado. En las digamos, unidades armadas, la guerra tiene un aspecto de la guerra que es la guerra psicológica. Ellos, digamos, se capacitan de esa manera. Eso es algo que no solamente lo dice la dictadura militar argentina, sino que lo hacen habitualmente todos los ejércitos que entran en conflagraciones, donde además del terreno de operaciones tienen que pelear o disputar el consenso de la sociedad. Entonces, la guerra psicológica ellos la entendieron como, digamos, lo que podría llamarse el aparato propagandístico de la sociedad. La campaña del desierto representó mucho más que un hecho militar. Fue la decisión de todo un pueblo de incorporar con su sangre y su coraje un territorio que por derecho le pertenecía. En el momento más crítico de la tarea de aniquilación, la dictadura comenzó a generar una retórica mejor que la justificara. Ya no alcanzaba con el relato defensivo frente a la agresión apátrida y atentatoria contra el modelo occidental y cristiano. Era indispensable intentar vincular a la banda asaltadora del gobierno con alguna raíz histórica. La generación del 80, el ejército conquistador del desierto, el pasado glorioso de la Argentina conservadora del centenario. Un esfuerzo militar gigantesco y triunfador que nos marca a los argentinos la dimensión de lo propio, la importancia de su custodia y el valor de su defensa. La idea